mí me parece que me gustó participar en este espacio porque de alguna manera, aunque limitado, se limitó a una sola mesa, aunque todos los demás hablaron sobre movimientos sociales, la voz de los movimientos sociales se pudo dar en una mesa, ¿no? Ahí estuvo Cherán, estuvieron los compañeros de pues los movimientos más reconocidos mundialmente, como dijeron, que es el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento de Ecuador, ¿no? Que es un movimiento que ha sido muy importante para los pueblos indígenas, y pudimos estar algunos otros que estamos planteando lo que está pasando en el medio indígena o en el medio o en los territorios con este capitalismo voraz que nos está acabando, despojando, ¿no? Pero lo que sí veo es que lo que no se puede evitar, yo creo, no sé si estoy mal, es que efectivamente hay una academia, hay privilegios de una élite académica hacia la gente que en algún momento dado, dentro de los movimientos sociales, podemos tal vez hacer propuestas, hacer las acciones que después son interpretadas por ustedes y nombradas por ustedes. Muchas veces nosotros no sabemos que eso se llama. Ya me doy cuenta después de que tiene un nombre muy rimbombante y ¿a poco era eso, no? O sea, realmente no sabemos. Entonces, ahí yo creo que en ese momento sí se da como esa separación entre la realidad, que pueden ser los movimientos sociales, o la realidad misma, ¿no? O sea, una realidad que se está investigando y que sí los investigadores en algún momento, yo creo que también por una cuestión, no sé si ahorita en este congreso los que han participado se pongan como observadores únicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les va a dar como esa objetividad que antes decían, te tienes que separar de esa realidad para poder hacer ese análisis, y que muchas veces cuando los investigadores nos metemos a hacer ese análisis, a veces nos quedamos ahí y ya no podemos salir, ¿no? Pero eso ya se vuelve otra cosa, ¿no? Ya somos como otra vez objeto de estudios, o sea, primero éramos observadores, pero después ya la otra vez nos volvemos objeto de estudio nosotros, ¿no? Entonces yo no sé si hay una separación real o se puede hacer esa separación entre la academia realmente y la realidad, porque pues los académicos van a observar, o sea, yo veo que de casos, de algo muy pequeño que toman de la realidad, lo transforman y dan toda una explicación global, teórica y todo, o sea, yo creo que eso es correcto, o sea, yo creo que está bien, ¿no? Pero que muchas veces los que estamos abajo, o sea, los que estamos en los movimientos o los que hemos sido objeto de estudio, no sé si eso regresa a nosotros y de alguna manera puede resignificar esa realidad que nosotros tenemos. O sea, yo creo que la cuestión tendría que ser esa, o sea, que la vuelta a la realidad tendría que servir para los que estamos allí y los que somos esos objetos de estudio. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, porque en el movimiento yo alguna vez hice investigación y ahora ya soy objeto, por eso lo digo, es mi realidad, ¿no? Pero muchas de las cosas o mucha de la gente que ha llegado a investigar sobre el movimiento allá, llega, lo ve, nos dice, ay, muy bien, nos da palmaditas y dicen, vamos a estudiar esto, y de alguna vez llega la tesis, alguna vez algo, pero hasta ahí queda, y esa es una realidad, desgraciadamente, para yo creo que muchos movimientos sociales. Yo en ese momento lo puedo decir porque quizás he estado del lado de ustedes en un momento, pero ahorita estoy del otro lado, y entonces sí nos sentimos a veces así como muy observados, y a veces decimos, bueno, ya no queremos más ser observados, nada más observados, sino queremos que le entren aquí con nosotros, o que nos apoyen en algo de lo que estamos haciendo, o que también nos den como el crédito a los pueblos, a las comunidades, a los movimientos, de que esto que estamos haciendo es lo que ellos están usando y es lo que está ahí, ¿no? Porque ya cuando ustedes lo resignifican, pues ya es otra cosa. Y lo otro es que pues sí hay el privilegio de la escuela, de todo esto, de que son los que las opiniones son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, la visión, dirían, empírica de los que estamos en los movimientos o en la realidad, o de la gente, dicen, no, pues eso no, porque ella lo sabe porque nada más sabe, no sabe cuál ha sido el proceso, no sabe. En cambio llega un investigador que investiga si afecta esta luz a los peces, pero lo hace con un método, no, eso sí vale, y eso vale para el Estado, y eso vale para todo mundo, y dicen que nosotros nada más, bueno, sí lo sabemos, pero lo sabemos porque es nuestra experiencia, y lo demás lo saben no por la experiencia, sino porque han tenido teoría, entonces ahí también se da la validez, que hay mayor validez en la cuestión esta de la teoría, de todo, más que la cuestión práctica, empírica, pese a que ha sido un proceso empírico largo, porque lo que sabemos o que lo saben los pescadores, los agricultores, ahorita no lo saben ahorita, es un proceso acumulado de conocimientos que tenemos, ¿no?
Nada más quería agradecer el punto de Adriana, ¿verdad? Porque me parece que ella hace mucho énfasis en la pregunta de si es posible, y yo creo que sí es posible con un alto costo de tensión permanente, por eso que tú misma señalas. Son fuerzas e inercias que chocan permanentemente, y creo que varios de las que participamos aquí mostramos que entramos en ese mezclar estas lógicas diferentes por la guerra misma que explotó en los lugares donde estábamos. Entonces nos volvimos investigadores activistas, y eso implica un trabajo político, y a la vez tenemos un pie en la universidad y en un centro de investigación, pero a la vez en colectivos, en redes. Entonces y eso se repitió en varios casos de varias personas que intervinieron. Entonces yo nada más quisiera como volver a esta idea de que se pueden encontrar, pero el costo que pagas en lo humano, en el costo de vida, es altísimo. Entonces, la pregunta está, ¿hasta cuándo este encuentro nos revienta en los cuerpos y en las organizaciones y en los movimientos? Esteban. Sí, gracias. A ver, unos breves comentarios, y voy a usar en el sentido dicotómico, y lo hago en el sentido metodológico, porque permite al menos tener un acercamiento global. O sea, primero quiero empezar por el título del coloquio, Pensar y actuar desde el sur. Creo que el primer día ya se dijo algunas cosas, tiene, yo diría, unas lecturas diferentes. Y eso me parece sumamente interesante. Pero además sitúo como un espacio de descolonización en la academia, la universidad, y eso que esté comenzando o en el proceso, como alguien quiera decir, me parece absolutamente interesante. Y ahí viene otro tema que quiero retomar, lo que decía Carmen hace rato, entender el tema del sur o desde el sur como un asunto de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, no recuerdo exactamente el término. Creo que en cierta medida se ha dado por las exposiciones, etcétera, pero a la vez yo diría, no ha dejado de manifestarse procesos de disciplina, énfasis disciplinarios, formatos, yo diría, en papel, la letra escrita, pero a la vez dijimos que reconocemos la oralidad, por ejemplo, la memoria, y creo que ahí hay contradicciones para mí. Yo les dije, yo vengo de una experiencia de la historia oral, la memoria colectiva, historias de vida, etc. Y eso nos lleva a plantearnos de que la oralidad es un mundo, y la oralidad debería ser reconocida como un espacio también de conocimiento. Porque yo sé que hasta ahora a veces simplemente se reconoce como un elemento complementario a la escritura. Yo sé que en los espacios universitarios se dice, ok, muy bien, haga etnografía, etcétera, y todo lo que recoges de eso pues va a complementar a lo que tiene que ser un texto escrito. Entonces, claro, ahí la pregunta es ¿dónde estamos? ¿Qué estamos descolonizando? ¿O verdaderamente estamos avanzando en la descolonización? Es un elemento que coloco ahí, lo cual no quiere decir, obviamente, la oralidad es un mundo con sus complejidades, sus problemas, etcétera. No quiere decir que sea un mundo absolutamente fácil, ni mucho menos. Lo cual incluso supone, yo diría, hacia adelante, en coloquios de esta naturaleza, por ejemplo, que alguien sea invitado y venga con la oralidad. No necesitaría o no tendría que necesitar un escrito de ponencia, porque claro, el horizonte en la que está viniendo es un horizonte que tiene que ver con el mundo de la oralidad. Ese es un aspecto para mí absolutamente interesante. Incluso pensar que se puede hacer una tesis, pregrado, posgrado, doctorado, a partir de la oralidad. Creo que si pensáramos, y ahí uso un término de Wallerstein que habla no de repensar, sino de impensar. Hay un matiz muy, muy interesante entre repensar y el impensar. ¿Cuánto podríamos avanzar? ¿Cuánto podríamos descolonizar este mundo académico, que también es un mundo colonizado? La academia, estamos hablando del colonialismo académico, el colonialismo intelectual, y claro, ahí con esto termino. Hemos estado, yo diría, cuando decimos desde el sur, tratando de utilizar categorías propias, etcétera, etcétera, pero me parece loable, importante, pero a la vez no hemos dejado de utilizar conceptos muy clásicos, aunque se diga que está resignificado. Categorías como la de fenomenología, epistemología, etcétera, etcétera. Y creo que muy pocos como que hemos usado categorías propias, a excepción de la mirada visual, lo que me pareció súper rico en ese sentido. Entonces, claro, ahí me parece que todavía como que nos enfrentamos bajo una situación de colonialismo académico, colonialismo intelectual. Y probablemente esta construcción es la que
no permite este diálogo que hace rato la compañera preguntaba de manera tan franca y atinada por qué no existe una relación entre la academia y los movimientos sociales. Lo que pasa es que la academia está construida bajo estos ejes todavía absolutamente coloniales. Creo que para mí es absolutamente gratificante, interesante, pero a la vez no deja de manifestarse estas contradicciones. Y para terminar, yo diría que desde el sur supone también para mí presencia de otros sujetos. A mí me parece muy rico, muy gratificante que haya presencia indígena, y yo veo que en nuestros países cada vez hay una presencia importante de indígenas conectados o no con el mundo académico, pero su experiencia, su palabra, su voz como que se va ampliando, y eso me parece absolutamente importante. Pero hay ausentes. Yo encuentro ausentes, por ejemplo, a la colectividad afro. La colectividad afro está ausente. Al menos aquí ha estado ausente. Aunque se ha citado a Fanon y quizás algunos otros autores, pero como gente de carne y hueso, no ha estado. Entonces a mí me parece que estos elementos podrían permitirnos, repito, no a repensar. Yo no comparto mucho la idea de repensar, a impensar. Bueno, sería largo explicar qué quiero decir esas cosas. Termino con todo esto y muchas gracias. Pensando también sobre la pregunta de Adriana y este último comentario, en el momento en que Adriana formuló la pregunta, a mí también me venía a la mente hasta qué punto la academia no es otra forma de colonialismo que termina legitimando de alguna u otra manera lo que es o no movimiento social. Que, por ejemplo, me gustaría brindar una anécdota, porque obviamente siendo realistas, nadie va a morder la mano de quien le da de comer. Un caso muy concreto, Felipe Echenique, investigador del INAH, hace 20 años se enfrentó al Instituto Nacional de Antropología en México, se enfrentó a las instituciones de cultura por la destrucción de vestigios que había en nuestro país. Fue congelado prácticamente. Después de 10 años me lo encuentro en un diplomado y él prácticamente con lágrimas en los ojos nos decía: es la primera vez que me invitan a un foro académico a hablar de mi experiencia como activista dentro del mismo Instituto Nacional de Antropología. Entonces, bueno, pues también de alguna u otra manera, seamos sinceros, a veces la misma academia tiene sus reglas y desafortunadamente también habría que empezar a decolonizar a la propia academia. Pues aquí y en la discusión que se está dando, creo que sí es pensar y actuar con el sur. Creo que hemos visto como algunas investigaciones pues que se desarrollan en Colabor, pero creo que también el evento a lo que nos ha llamado con toda esta reflexión teórica de las categorías es a pensar desde el sur. O sea, podemos hacer historia de las élites, podemos, por ejemplo, en Colombia ha sido muy importante entender el conflicto armado también desde los victimarios, y en esa medida pensar y actuar desde el sur también es importante en una posición epistemológica. O sea, no creo que no valorando, y bueno, yo aclaro que yo trabajo con movimientos sociales, no creo que se trate solamente de con quién trabajamos, sino desde dónde nos paramos, no solamente cómo debería ser el Estado, sino cómo desde el sur entendemos cómo es el Estado, y desde ahí pues entonces como ver qué hacemos. Ha sido importante la revisión de las categorías y creo que es fundamental también para estas otras perspectivas de investigación. Walter, e com isso já terminaríamos. Eu gostaria de compartilhar, já que é um momento de avaliação, né? Tive a oportunidade de ajudar a organizar, em 2013, um encontro que tinha as mesmas intenções. A Cátedra Colonialidade do Poder, de Aníbal Quijano, em Brasil. Chegamos ao final do encontro, muita coisa interessante, mas chegamos aos mesmos dilemas e às mesmas questões que acá estamos colocando. Os limites de nossa linguagem, os limites das nossas pedagogias, os limites das nossas metodologias de trabalho. Não me contente, resolvemos fazer um outro encontro em 2014, fruto do descontentamento da nossa incapacidade de pensar outra forma de fazer. Fizemos o outro encontro. Agora, em Brasil, porque uma questão importante que ficou para nós outros era os debates do pensamento do Sul, do pensamento descolonial, era um debate também fundamentado na experiência muito andina. Perguntávamos nós, e nós brasileiros? E nossa experiência? E os movimentos urbanos? Uma série de... E o Estado brasileiro é igual ao Estado boliviano? A formação das classes, as dimensões raciais em Brasil, interrogado por isso, interrogado pelas impossibilidades de formato, de linguagem, fomos lá fazer o outro encontro. Chegamos na avaliação do último encontro com as mesmas questões. Havia diversidade de movimentos, mudamos os formatos, as linguagens, e chegamos lá mesmos processos e as mesmas questões. Estou acá, estamos discutindo as mesmas. O que é que me parece importante? Que o processo de descolonização é um horizonte muito exigente,
custa muito caro, é permanente, marcado por contradições e um exercício cotidiano. Não é só a universidade que é colonial. Os movimentos sociais são coloniais, o Estado é colonial, são práticas que nos atravessam profundamente. Então, a descolonização é um horizonte muito difícil e que se precisa disputar a cada prática cotidiana, dia a dia. Nós vamos fazer 200 encontros acadêmicos ou não acadêmicos e chegaremos diante das questões talvez as mesmas ou um pouco diferentes. Mas isso não é pessimismo, é só a compreensão da tarefa que nós temos pela frente, que é muito mais ampla do que nossa capacidade de discernimento de formulação teórica. Brevemente, por ejemplo, yo diría que tenemos que rescatar ciertas formas, por ejemplo, de práctica de transformación, de las formas, por ejemplo, la pedagogía de la liberación, de Freire, por ejemplo. Y lo que me fascinaba a mí era justamente que se surge justamente de un malestar increíble desde dentro de las instituciones, desde dentro de la educación formal. Y lo precioso de eso justamente es que, no sé, creo que recorre justamente todo el continente. Ahora, lo interesante de esto, y nuevamente vuelvo a la ambigüedad, que me lleva justamente a justificar totalmente lo que tú planteas, pero mi problema es cuándo tomamos posiciones. Tomamos posiciones durante el proceso en que trabajamos con el movimiento social, antes de entrar a trabajar, o en cierto sentido es una toma de posiciones durante el proceso y hasta el final. La toma de posiciones es un problema central que para mí justamente surge de con quién y cómo trabaja. No es un problema que no puedes cerrar en cierto sentido tu posición antes de. El problema es cuando la toma. Hay gente justamente que nunca la toma. Pero por ejemplo, yo diría el caso, por ejemplo, de la pedagogía de la liberación, en donde se le enseña justamente se le entrega una voz, en cierto sentido, se le entrega una voz justamente correcto o incorrecto justamente a un sector que no tenía participación en la sociedad en América Latina. Y se le enseña justamente el lenguaje dominante, si quieres decirlo tú, en esa forma. Se le enseña en un momento dado la educación en español o en portugués a través de formas y metodologías que desarrollan no tan solo la posibilidad de escribir y de hablar, sino que también de defender sus derechos, de tomar un fusil, de comenzar justamente en un momento dado un proceso político revolucionario, correcto o incorrecto. Pero en un momento dado yo estoy diciendo que la forma, en un momento dado, por ejemplo, de generar posibilidades, por ejemplo, de educación, incluso dentro, por ejemplo, de, entre comillas, la integración justamente a un lenguaje común, no implica necesariamente la supresión, por ejemplo, de lo que eres. Finalmente yo creo que todos somos impuros. Pero el elemento central de esto es que, y rescato esto, que si bien este proceso de reflexión se da aquí y se ha dado anteriormente, qué bueno que todavía podamos reflexionar. Lo interesante de esto justamente es que yo creo que hay que rescatar experiencias que hemos tenido y que por alguna razón, quizás por el neoliberalismo, quizás por otro tipo de razones, las hemos olvidado. Y en ese sentido rescato mucho justamente lo que tú acabas de plantear. Carmen. Lo que decía el compañero de abajo hace un momento respecto a la toma de posiciones de la academia, yo creo que se tocó en algunas mesas, pero no se abordó, digamos, no se logró la discusión de la apertura que también debe haber dentro de la academia. Lo que acaba de decir el doctor Alberto respecto a la toma de posiciones. Un académico puede tomar posiciones antes o en el transcurso o al final. Si la toma o no la toma, yo creo que es respetable, pero aquellos académicos que toman una posición, se comprometen y llegan a tener, digamos, un largo aliento en este proceso de caminamiento con los movimientos, hay que decirlo que en la academia es señalado, descalificado, y lo que decía el compañero que le pasó a un antropólogo en el INA. Yo creo que esas cosas también hay que discutirlas. Sí. Tan respetable es aquel que no se quiso comprometer como aquel que se quiso comprometer. Pero ¿qué sucede en la academia? Se le arrincona, se le señala, se descalifica o simplemente se le invisibiliza o se le silencia su voz. Y yo creo que eso también tenemos que empezar a discutirlo, porque es muestra, digamos, de las relaciones jerárquicas que decía hace rato Sergio. No solamente las instituciones, nosotros somos los que encarnamos esas instituciones, los que les damos vida y los que reproducimos esas relaciones de poder. Y aquí hay que discutir también cuáles son las fuentes del conocimiento y quién valida a quién el conocimiento de quién. Nos juntamos entre colegas que pensamos igual y entre nosotros mismos validamos o logramos establecer un diálogo con nosotros, al igual que nosotros. Y yo decía en la mesa donde participaba Margarita, Octaviana y Xóchitl, ¿por qué no construimos relaciones de un plano de igualdad y de respeto, no de tolerancia o de indiferencia? Estamos en una mesa y cada quien habla lo suyo, pero no es capaz de mirar al otro y de establecer un diálogo con el otro en un plano de igualdad. Y si eso sucede en la academia, ¿cómo podemos entonces, digamos, tener un bagaje de conocimiento que nos permita entender los movimientos cuando nosotros estamos reproduciendo esto? Y yo creo que eso es algo que hay que empezar a discutirlo en un plano de respeto y de igualdad. Pasaríamos a lo que es la clausura. Les agradezco muchísimo la participación. O sea, a final de cuentas, si no se terminó antes fue porque ustedes no lo quisieron, participaron muy bien, se los agradezco muchísimo.